La oficina en el último piso del edificio corporativo estaba sumida en un silencio denso, cargado de tensión. Alejandro Martínez, propietario y director ejecutivo de una importante empresa tecnológica, estaba sentado frente a una mesa de vidrio, revisando detalladamente los números en los informes. Su rostro permanecía impasible, como siempre. Sus ojos, desprovistos de emoción, se movían fríamente por la pantalla de su computadora portátil. Era reconocido por ser una persona meticulosa, alguien que no permitía ni el más mínimo error, especialmente por parte de sus empleados. De repente, se oyó un golpe tímido en la puerta de la oficina. Adelante, dijo de manera lacónica. Mariana levantó la vista de sus papeles y entró. Era una joven con una sonrisa cálida, pero con una mirada fatigada. Sostenía varios informes en una mano y una taza de café en la otra. Disculpe el retraso, Alejandro. Mi madre tuvo un pequeño incidente, comenzó a explicar, pero él la interrumpió bruscamente, elevando la voz, no me interesan esas tragedias personales. Has violado el protocolo de derechos corporativos, dijo Alejandro, con voz fría. No es la primera vez. Mariana se quedó pálida, completamente desconcertada. Solo, lo entiendo. Esto es muy urgente. No pude evitarlo. Pero no terminó de hablar. Se levantó de su asiento, empujando los papeles hacia la mesa con firmeza. Estás despedida. Regístrate en recepción. Buena suerte. La atmósfera se volvió aún más densa. La pausa entre ambos fue pesada, casi insoportable. Mariana permaneció quieta, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, asintió, apretando los labios con esfuerzo, para evitar que las lágrimas se le escaparan. Gracias por todo, susurró, y salió sin mirar atrás. Alejandro volvió a su trabajo sin sentir ni una pizca de duda o remordimiento. Todo estaba conforme a lo planeado. Sin embargo, él no sabía que esa decisión pronto cambiaría por completo su vida. Había pasado una semana desde el despido de Mariana y Alejandro continuaba con su rutina habitual, agotado, atrapado en reuniones interminables, negociaciones, informes de números. No había dormido bien en 3 días. Comió apresuradamente, casi sin saborear la comida, y el café se convirtió en su único sustento, su combustible para seguir adelante. Cada sorbo era como una pequeña dosis de energía que le permitía continuar con su interminable jornada. Por la noche, después de una videoconferencia especialmente complicada con los inversores, comenzó a sentir que todo a su alrededor se desvanecía, como si la habitación misma comenzara a disolverse frente a sus ojos. Las luces, el ruido de la computadora, las voces de los demás en la llamada, todo se mezclaba en un caos que no lograba comprender. Se levantó de la mesa para intentar calmarse y servir un poco de agua, pero en cuanto dio un paso, sus piernas se dieron bajo él. No podía creer lo que sucedía. El suelo parecía alejarse, y todo lo que escuchaba eran murmullos apagados, distantes, como si estuviera bajo el agua. Con esfuerzo, logró avanzar tambaleándose hacia la puerta más cercana, pero apenas alcanzó a cruzarla antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. El silencio era absoluto, inquietante. Intentó recobrar el equilibrio, pero todo a su alrededor parecía desvanecerse. Se aferró al borde de la mesa como último recurso, buscando algo que lo anclara a la realidad, pero la oscuridad lo absorbió. Finalmente, se desplomó sobre un sofá que no reconoció, en una habitación que le resultaba completamente desconocida. Su mente estaba nublada, y una sensación de mareo lo invadía. Su cabeza giraba y sentía los labios secos, como si todo su cuerpo hubiera quedado completamente agotado. En su intento de recomponerse, intentó levantarse, pero sus fuerzas ya no respondían. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, hasta que comenzó a escuchar algo más. Un sonido cercano, bajo, como si alguien estuviera cerca de él. Giró lentamente la cabeza, intentando enfocar su vista, y fue entonces cuando la vio.
Mariana estaba sentada a su lado, en una silla sencilla, mirando al frente. Su rostro, aunque tranquilo, reflejaba un cansancio profundo, y en sus ojos había una preocupación que no podía ocultar. Sostenía una taza en las manos, pero no parecía estar bebiendo. El tiempo parecía haberse detenido entre los dos, y el ambiente estaba cargado de una extraña calma. ¿Dónde estoy?, susurró él, con la voz entrecortada, aún desconcertado. Perdiste el conocimiento en el estacionamiento, respondió Mariana, suavemente, sin apartar la vista de él. Yo estaba allí. Te vi caer, y no pude dejarte. Llamé una ambulancia inmediatamente. Los doctores dijeron que estabas extremadamente cansado, que tu cuerpo simplemente había llegado al límite. Pero te negaste a ser hospitalizado, insististe en que no era necesario. No pude dejarte ir solo, así que te traje aquí. Las palabras de Mariana flotaron en el aire, y por un momento, Alejandro no pudo reaccionar. Se quedó mirando su rostro, tratando de comprender lo que sucedía. No podía recordar cómo había llegado hasta allí, ni cuánto tiempo había pasado desde que perdió el conocimiento. Todo lo que sentía era una agotadora presión en el pecho, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Con esfuerzo, Alejandro intentó levantarse. Su cuerpo le respondía con lentitud, como si no estuviera completamente presente en ese lugar. Estaba completamente desorientado. Todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor parecía sacado de un sueño, algo irreal, como si no fuera él quien estuviera viviendo esas escenas. Su mente aún trataba de comprender qué había sucedido, por qué ella había hecho lo que hizo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, casi en un murmullo, sin entender la razón detrás de su acción. Mariana, que había estado observando en silencio, se encogió de hombros ligeramente y respondió, porque, a pesar de todo, sigues siendo un ser humano, y no puedes seguir ignorando que no estás bien. No puedes estar siempre solo. Esas palabras le calaron hondo. Fue un golpe inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no se podía medir con cifras ni justificar con informes. Esa sensación, extraña y dolorosa, lo abrumó. Le dolió más de lo que había anticipado, como una grieta profunda que se abría dentro de él, revelando algo que había estado ignorando por mucho tiempo. Cerró los ojos, buscando un poco de calma. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, solo quería dejar de pensar, dejar de estar alerta. Quería relajarse, aunque fuera un momento. Pero el peso de la realidad le caía como una losa sobre los hombros. Al día siguiente, se despertó antes de lo habitual. Se encontraba acostado en el sofá, cubierto con una manta cálida, y por un instante, no supo si lo que había vivido la noche anterior había sido real o no. En la mesa cercana, vio un vaso de agua y una pequeña nota escrita a mano. Era de Mariana. La nota decía, fui a trabajar. Si te sientes mal, por favor, llama. Come algo. Cuídate. Esas palabras, tan simples, parecían tan pequeñas en comparación con todo lo que había pasado, pero había algo en ellas que lo detenía. Había una sinceridad en ellas que no había escuchado de nadie en años. Esa preocupación, esa simple muestra de humanidad, tocó algo profundo en él. Alejandro se quedó allí por un buen rato, en silencio, mirando por la ventana. Sus pensamientos no lograban calmarse, se agitaban como un mar embravecido. Recordó con amargura lo fácil que le había sido a él mismo decirle a Mariana, con frialdad, que su puesto era fácilmente reemplazable. Y, sin embargo, ahora, después de lo sucedido, era él quien se sentía reemplazable. Era él quien necesitaba ser salvado, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada en retorno. Se levantó con pesadez, se dirigió al escritorio, encontró su teléfono y abrió la lista de empleados. Allí estaba el nombre de Mariana, junto a tantos otros, en la lista de despedidos. Su nombre aparecía entre los muchos que había dejado ir con una facilidad que ahora le parecía completamente desalmada.
Solo ahora se dio cuenta de lo crudo y frío que había sido con ella, de cómo había tratado a esa persona que, en su momento de necesidad, lo había ayudado sin pensarlo. Ese día, Alejandro decidió no ir a la oficina. En su lugar, se dirigió a un pequeño café benéfico donde ahora trabajaba Mariana, un lugar que ofrecía almuerzos gratuitos a personas mayores. El ambiente era cálido, lleno de sonrisas y charlas suaves, muy diferente al frío mundo corporativo en el que él solía moverse. Al entrar, la vio detrás del mostrador, con el cabello recogido en un moño sencillo y un delantal que decía más de lo que sus trajes elegantes podían. Ella sonrió al verlo, pero la sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Estás aquí?, preguntó con cautela, como si no pudiera creer que él estuviera en ese lugar, después de todo lo que había pasado. Sí, respondió Alejandro, avanzando hacia ella con el corazón acelerado, sabiendo que estaba por enfrentar lo que tanto había evitado. Se detuvo frente a ella, buscando las palabras adecuadas, pero no fue fácil. El peso de sus errores y la verdad de lo que estaba a punto de decirle lo hicieron dudar. Necesito decir algo, comenzó, con la voz llena de sinceridad. Me equivoqué, y quiero cambiarlo todo. No solo lo que hice contigo, sino mi vida en general. No puedo seguir ignorando lo que realmente importa. Mariana lo miró fijamente a los ojos, leyendo algo en el que no había visto antes. Por un momento, el silencio entre ellos fue profundo, cargado de significado. Finalmente, ella habló. No necesito tu arrepentimiento, Alejandro. Y no perdono por lástima. Lo que quiero es que seas real, que entiendas lo que significa ser humano. No solo me salvaste la vida, sino que me recordaste cómo es vivir de verdad. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sus palabras lo atravesaron más de lo que pensó posible. En ese momento, entendió que lo que realmente necesitaba no era una disculpa, ni una justificación, sino un cambio verdadero, una transformación que partiera desde lo más profundo de su ser. Se quedaron en silencio, rodeados por el cálido aroma del pan recién horneado y el café que se preparaba. El ruido del mundo seguía su curso, pero para ellos, el tiempo se detuvo por un instante. No necesitaban palabras para entender lo que había pasado entre ellos. En ese silencio, algo había cambiado. A veces, las lecciones más grandes no vienen de las grandes decisiones ni de los momentos más dramáticos, sino de esos pequeños instantes en los que nos permitimos ser genuinos, ser humanos. A veces, solo necesitamos recordar cómo es vivir realmente, sin las máscaras del éxito ni las expectativas ajenas. La verdadera transformación ocurre cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando enfrentamos nuestras fallas y tomamos responsabilidad por nuestro camino. La vida es corta, y el tiempo no espera. No dejes que los errores definan tu futuro, en lugar de eso, permite que te enseñen a ser mejor. Si te has equivocado, si sientes que aún hay algo que cambiar, no es tarde para dar el paso. La verdadera fortaleza radica en reconocer cuando algo no está bien y tomar acción para corregirlo. Si esta historia te tocó y crees que todos necesitamos un recordatorio de lo importante que es ser auténticos, humanos, y cambiar cuando lo necesitamos, suscríbete a mi canal. En Diario de un Romance, buscamos enseñanzas como esta, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas y relaciones. No solo se trata de historias de amor, sino de cómo esas historias nos pueden transformar. Haz clic en el enlace y acompáñame en este viaje de autodescubrimiento. Nos vemos en el siguiente video.